Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a nuestro webinar titulado Desafíos digitales para la generación Z, explorando el impacto de la tecnología y en el abuso. Mi nombre es Pamela Zavalla y soy la directora ejecutiva global de No More. Voy a empezar a confesar que yo me presento ante todos ustedes como una millennial geriátrica. Básicamente, para explicarlo, es una pequeña fracción de una generación que son como alrededor de 5 años, a donde se establece de que nosotros vivimos en un mundo completamente análogo por unos cuantos años y empieza el proceso de digitalización. Entonces, vengo aquí con esa visión realmente a querer tener una práctica con todos ustedes, a instruirme y a instruir a mucha gente en mi posición y bueno, a muchos de mi posición y un poquito más mayores, esperemos, a tener este conversatorio. Y creemos que esta es una decisión bastante importante y oportuna. Vivimos en una era digital que avanza a un ritmo que no tiene precedentes. Una era en la nuestra vida cotidiana está bien entrelazada con la tecnología. Esta revolución digital trae consigo numerosas ventajas, pero también presenta desafíos únicos, especialmente para la generación Z, aquellos nacidos en el corazón de esta era digital. Hoy exploramos cómo la tecnología está omnipresente en nuestras vidas y eso ha dado lugar a nuevas formas de violencia y abuso, particularmente entre jóvenes. Desde el ciberacoso hasta la explotación en línea, la generación Z enfrenta amenazas que eran inimaginables hace apenas unas décadas. A través de este diálogo buscamos entender mejor esos desafíos y esas soluciones para proteger a nuestros jóvenes en el mundo digital. Y por eso contamos con un panel excepcional de expertos que nos van a ofrecer sus conocimientos y perspectivas sobre este tema. Esperamos que este webinar no solo sea informativo, sino que también un llamado a la acción. Así que las invito a todas ustedes para que vayamos pensando qué queremos realmente dejarle a la gente que nos está escuchando, no solo en América Latina, pero en este webinario a través del mundo, realmente de cuáles son las acciones que nosotros pensamos. Eh, y sin más preámbulos, quiero comenzar. Quiero decirles a todo el que nos está escuchando que estamos en la semana de activación No More Week 2024 y que hemos decidido en este año hacer esta conferencia. Llevamos ya creo que como 16 horas. Este es nuestro seminario número 14. Hemos tenido más de 40 panelistas y es un placer para mí que sean ustedes realmente las que les pongan el cierre, el broche final, especialmente no porque que sabemos, estamos conscientes del impacto que tiene en la juventud. Y así que quiero iniciar con Arlis. Arlis, sí, no te miraba, disculpa. Em, y quiero hablar un poquito. Ella es la vocera en representación de niñas, adolescentes y jóvenes de la región de las Américas en plan internacional. Eh, Ella es originaria de una comunidad de Guatemala y se sintió conmovida por las desigualdades que enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de las comunidades, por lo que ha buscado espacios de incidencia social y oportunidades para ser portavoz de niñas y adolescentes. Desde los 11 años, escuchen bien, ha participado en procesos de formación que han apoyado su desarrollo y activismo y a contar con herramientas que contribuyen a erradicar diferentes problemáticas. Arlis, me ha robado la adicción. Para mí, escuchar historias, no, cuando alguien empieza tan joven a hacer, cuando hablamos de activismo, Arlis, siempre hablamos de hacer cosas que nos roban el corazón, que nos conmueven el corazón. Y evidentemente esto te ha conmovido a ti. Evidentemente estás muy comprometida con la igualdad de género en Guatemala. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Arlis, utilizando tecnología y plataformas digitales para amplificar tu voz y abogar por esos cambios positivos?
Em, Hola, un gusto. Un Respondiendo a placer. su pregunta, pues desde mi experiencia, la tecnología y las plataformas digitales han sido fundamentales para alzar mi voz y abogar por cambios positivos dentro y fuera de mi comunidad y por qué no decirlo también a nivel internacional. A través de estas redes sociales y espacios como estos, he podido compartir información acerca de embarazos tempranos, igualdad de género, la importancia del empoderamiento juvenil, el acceso a espacios de toma de decisión, la situación en la que vivimos niñas, adolescentes, mujeres y jóvenes, así como las problemáticas y necesidades que tenemos. También he podido participar y promover en campañas acerca del acceso a la tecnología de forma segura, como por ejemplo la campaña Conectadas y Seguras. He podido alzar mi voz por todas las adolescentes y mujeres jóvenes a quienes no se les ha dado la oportunidad de hablar y ser escuchadas, mucho menos de tener acceso a la tecnología y plataformas digitales por distintas situaciones. Soy consciente de que la tecnología es una herramienta poderosa que nos permite llegar a más personas y generar un cambio social positivo, pero también debemos ser conscientes de los riesgos que esto conlleva, por lo que debemos trabajar para promover un entorno digital más inclusivo y seguro. Muchas gracias por eso. Se te escucha el entusiasmo, ¿no? Y la inspiración por el tema. Y vamos a regresar contigo un poquito después, Arlis. Vamos a irnos presentando todas con una pregunta y después empezamos un poco más el diálogo. Y entonces ahora quisiera introducir a Candela Yache. Ella es la fundadora de Bellamente en Argentina, una fundación sin fines de lucro que se dedica a la prevención de trastornos de alimenticios y a la promoción de la aceptación social de la diversidad corporal, sexual y de género. Es licenciada en psicología, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Además de ser la fundadora de Bellamente, es la autora de la novela Bellamente, publicado por Editorial Planeta, y del libro Consumidas, publicado por la editorial Galerna. Fue oradora de TEDx con una charla llamada Desconstruyendo el concepto de belleza. Candela, un placer tenerte aquí hoy y quisiera preguntarte también, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos digitales que enfrenta tu generación, la generación Z, en relación con la aceptación a la diversidad corporal, sexual y de género? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Realmente siento que es súper importante generar estas conversaciones porque si bien las nuevas tecnologías traen un montón de avances a favor de un montón de cuestiones, también tienen un impacto negativo, entonces está bueno como ver un poco las dos caras. Con respecto a la generación Z, creo que hay algo muy interesante para pensar, que esta es una generación que ya nació con las redes sociales a disposición. Antes se vivía y no se compartía constantemente, ahora sabemos que sí, sabemos que lo que se comparte es solo un recorte de la vida de las personas y eso genera que constantemente nos estemos comparando con cómo es la vida de las otras personas, cómo son los cuerpos de las otras personas. Antes las imágenes que estaban distorsionadas digitalmente eran imágenes que veíamos en una revista o en, no sé, una publicidad en la vía pública, pero hoy en día vemos imágenes de amistades distorsionadas, incluso nuestras propias fotos, y nos comparamos con esas fotos que vemos en la virtualidad, que son distintos a cómo son nuestros cuerpos. Entonces creo que hay muchos cambios con respecto a cómo nos vinculamos, cómo son nuestras interacciones sociales, porque las interacciones están mediadas también por la tecnología, y también hay algo de los discursos de odio que se maximizaron durante, bueno, la pandemia, donde empezó a usarse más tiempo por día las redes sociales, y también estos discursos de odio que quizás antes, por ejemplo, no sé, el bullying, vos ibas al colegio y tenía un horario que empezaba y terminaba. Pero hoy en día el ciberbullying puede ser a cualquier hora, desde cualquier lugar, incluso desde cuentas anónimas, con lo cual es una diferencia enorme lo que se ve del impacto que tiene detrás de la pantalla.
Así que creo que hay muchos desafíos en cuanto a cómo nos construimos una identidad virtual en las redes sociales, en cómo eso impacta nuestra salud mental, en cómo nos comparamos esa identidad que nos creamos con las identidades que tienen otras personas y sobre todo con esto de los comentarios que a veces subestimamos todos estos discursos de odio en redes porque no vemos el impacto en tiempo real de qué es lo que le está generando a la otra persona. Pensamos que es un mensajito que queda ahí en la nube virtual, pero no vemos qué consecuencias tiene en la salud física, mental y emocional de un otro o una otra. Así que bueno, hay muchísimo para pensar con respecto a esto. Muy contenta también de compartir este espacio con otras personas que vienen trabajando desde distintos enfoques. Así que bueno, muchísimas gracias. No, no, gracias a ti. Me encanta ese punto que hiciste acerca de, como te digo, en mi generación sí, mucha razón, mirábamos revistas y las revistas estaban ya tocadas, pero evidentemente eran mujeres que aunque te causaban un impacto, las sentías muy lejanas, ¿no? Era la supermodelo X, la otra, y todas las seguíamos y tratábamos un poco de, pero es que ahora puede ser la vecina, ¿no? Puede ser a la que estoy siguiendo y viendo el proceso, ¿no? Y eso me hace sentir que esa persona es más real que si empiezo a decir las modelos de mi tiempo me delato. Así que no, pero sí, es realmente un cambio de una presión añadida. Es saber que una persona que tal vez con mil cosas se ve o se perfila de una manera. Scarlett, un placer tenerte con nosotros otra vez y eh, eh, para los que no la conocen, Scarlett Membreño es una joven activista de la organización Tanxil de Guatemala. Scarlett es trabajadora social, educadora en salud sexual y reproductiva, adolescente, mujer joven activista por los derechos sexuales y reproductivos. Coordina programas de salud sexual y reproductiva adolescente en la asociación Tanuxi, una ONG local en el departamento de Petén, en Guatemala. Y desde los 15 años ha participado en procesos de formación en educación integral y sexualidad, incidencia política y atención diferenciada para adolescentes y jóvenes. Y tienes una página de Instagram que seguimos aquí ahora en la fundación, muy cerca, Scarlett. Muchas gracias por todo lo que pones, ¿no? Y dado el trabajo con la promoción que haces tú de derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo percibes el papel de la tecnología en la difusión de esta información y para hacerla realmente accesible a toda una generación? Hola, muchísimas gracias por el espacio y espero que esté muy bien. Yo creo que el papel de la tecnología en este tiempo es importantísimo, es positivo, tiene muchísimos beneficios y justo lo que decía Candela, la población, la generación Z creció con esta tecnología. Es algo que es totalmente distinto a las generaciones anteriores y por lo tanto hay nuevos desafíos y también nuevas formas de poder comunicarnos. Antes era difícil, yo recuerdo, porque no teníamos pues tantos recursos en casa, ¿no? Comprar una enciclopedia y aprender tantas cosas en la enciclopedia, el papel, leer, era wow, solo lo podía ver en la escuela y en mi caso, en mi comunidad no había biblioteca pública. Entonces ahora con el internet toda la información que queremos y necesitamos está disponible. Muchísimas personas aprenden hoy en día con tutoriales, con información. Ya esta generación Z no usa tanto YouTube, ¿verdad? Pero utiliza más TikTok, utiliza Twitch. Y cuando entendemos que la tecnología puede aportar de manera significativa a la información sobre salud sexual y reproductiva, es porque la información que estamos recibiendo es de expertos y profesionales, información científica que podemos verificar que cumple con estudios, que cumple con procesos, que cumple con protocolos también. Y creo que aquí el papel importante es que reconocer que no todas las poblaciones de la generación Z en este momento pues tienen el acceso a la tecnología y muchísimas personas pueden no estar informándose acerca de su salud, acerca del consentimiento, acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. Para poder acceder a esta información yo tengo que reconocer primero, ¿no? ¿Quién soy? Yo voy desarrollándome, voy creciendo como joven, hay cambios en mí, ya no me da tanta pena de repente hablar sobre esto, tal vez con mi familia sí, pero en las redes sociales
lo hacemos hasta de broma, ¿no? Muchas Ujú. veces la información en estos tiempos ya no tienes que dar un video tan explicativo, tan grande de 3 minutos porque la gente se aburre. Entonces, ¿cómo ahora nos adaptamos a que un video de 15 segundos, 1 minuto máximo, me puede dar la información precisa que yo necesito para tomar una decisión fundamental, como el iniciar a tener vida sexual activa o no, como saber si puedo tomar la pastilla de emergencia, si tuve algún tipo de contacto riesgoso con mis prácticas sexuales? Entonces, lo puedes agarrar ahí, súper fácil. Y yo creo que algo importante, justo que lo mencionabas, Pamela, es que puede ser mi vecina, puede ser la persona que conozco que vive en mi mismo lugar, pero son personas reales, ¿no? Son personas que también se muestran tal cual son. Ahora las personas que seguimos también y de quienes aprendemos, sabemos que son personas que tienen problemas, que tienen desafíos y que comparten características, y me enfoco en esa persona y yo digo, de repente el contenido de esta persona que me está aportando me ayuda mucho, y también son como estos nuevos liderazgos, esas nuevas energías también que vamos ahí aprendiendo, vamos aportando, y eso me puede ayudar mucho. Yo creo que si la información es correcta, es precisa, y si también tiene un gancho para atraer a la población joven, eso es beneficioso, porque es lo que yo veo, lo que me ha funcionado, pero reconozco que dentro de los desafíos es que como las redes sociales y la tecnología va avanzando, a veces nos cuesta diferenciar qué información es real y qué información es mentira, y cómo esta información también puede manipular a las nuevas generaciones a poder realizar algunas prácticas que no están siendo adecuadas. Y por eso es importante saber que la tecnología, para poder desafiar estos retos que tenemos en cuanto al abuso y los problemas digitales, es con la información correcta, clara y concisa, y de preferencia que sean, ojalá, de las instituciones públicas de gobierno, ¿verdad? Y gobiernos que también sean progresistas y que respeten los derechos humanos, y demás organizaciones que estamos trabajando desde una perspectiva de género, desde una perspectiva juvenil y preocupadas en las infancias, para asegurar que la información llegue real, llegue con todos los derechos, sin ninguna excepción, sin discriminación, y sobre todo que las adolescencias puedan desarrollarse como seres plenos, con dignidad y con derechos. La tecnología es fundamental para la generación Z y no podemos desapartarnos de ella. Y ese es el reto que yo le lanzo a cualquier persona que nos esté escuchando de generaciones anteriores, que es realmente informarse y realmente aprender. Tuvimos hace 2 sesiones atrás a un representante de TikTok, y TikTok es la segunda ahora buscador más importante del mundo después de Google. Les aseguro que la mayoría de gente de mi edad y para atrás no lo sabe, porque tal vez nunca ha bajado TikTok, porque tal vez no lo tiene en su teléfono, y entonces, ¿cómo puedes entender realmente la información que están viendo esta generación o el medio de comunicación en el que están realmente absorbiendo, si tal vez no has hecho ninguna forma de ir a entender lo que está pasando, ¿no? No, muchas gracias, Scarlett. Regresamos a donde ti, pero ahora quiero introducir a Luz Karime Correa, de la Fundación Tengo Ganas de Colombia. Aquí estamos con el mapa también, con América Latina muy bien representado, me encanta. Una organización juvenil dedicada al cambio social, y ha liderado exitosas campañas de comunicación digital y desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras para promover la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida cotidiana de las mujeres y jóvenes. Luz es una destacada líder joven y profesional en psicología clínica, originaria del municipio de Santander de Quirchao, en el departamento de Cauca, Colombia. Luz, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la generación Z en la lucha contra la violencia de género? ¿Y cómo pueden organizaciones como la que lidera Fundación Tengo Ganas aprovechar esas plataformas digitales para abordar esos desafíos? Bueno, buenas tardes. Inicialmente, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy feliz de estar aquí, muy emocionada de escucharlas a todas. Y uno de los principales desafíos es que esta generación vive conectada constantemente y que se enfrenta a grandes riesgos frente al acoso, teniendo una mayor vulnerabilidad a sufrir algún tipo de violencia, de manera habitual.
Pues hay mucha exposición sin razón alguna de infidelidades desde fotos o videos íntimos que entre parejas se comparten y que al hacerlos públicos genera afectaciones a nivel emocional. Por ejemplo, un caso que se presentó acá muy reciente, acá en Colombia, es una chica que le fue infiel a su novio y en lugar de solucionar esa situación de manera privada, que es como se debe realizar, hizo un video exponiéndola a las redes sociales, el cual se viralizó y entonces en los comentarios hablaban de una manera muy despectiva de ella, principalmente. Hablaban también con groserías, diciéndole comentarios muy fuera de lugar. De hecho, buscaron la cuenta de la chica, la cuenta personal de sus redes sociales, para escribirle amenazas a ella. ¿Qué hizo esto? Que le afectara a nivel emocional y que esta chica tuviese un intento de suicidio y que estuviese hospitalizada por esta situación. Usando de pronto este espacio, como lo es las redes sociales, para ser señalada, para ser juzgada y para recibir un matoneo de manera virtual. Otro de los desafíos también que se presentan mucho son los llamados influencers, que realmente observamos que sí están influyendo en la vida de esta generación, pero en muchos casos influyen de manera no tan positiva, ¿sí? Digamos que generando lo que decía ahorita Candela, esos comentarios o incitando al odio, incitando a la homofobia, incitando a la gordofobia, al racismo también, haciendo esos comentarios en plataformas donde tienen muchos seguidores y que estos seguidores están replicando esas conductas e incitando al odio también con estos influencers. Es decir, no aprovechan estas plataformas para influir o ser líderes influyentes de manera positiva, sí, a nivel nacional e internacional, sino que también lo realizan para visibilizar mensajes de odio y a quienes de pronto se atreven a cuestionar ese actuar o esas conductas también reciben esos mensajes de odio hacia ellos por estar de pronto defendiendo desde la otra parte o mirándolo desde la otra cara, ¿cierto? Entonces, por no compartir ese pensar o ese sentir que estas personas que siguen a esos influencers que son poco positivos les aplauden o comparten, entonces ellos también hacen parte de recibir estos comentarios, ¿sí? Y otro desafío también que presentamos y que debemos saber cómo actuar ante ello son las aplicaciones de citas. Una de ellas es Tinder, una de ellas es Green, donde empiezan a conocerse con personas por internet, sin siquiera saber si realmente son estas personas, porque hemos visto muchos casos en los que se pintan siendo una persona, utilizan fotos de internet de otras personas y cuando pactan citas a ciegas, pues realmente no son, y ahí es donde llevan estos riesgos que ellos corren de compartirse fotos íntimas, de compartirse ubicación exacta, compartirse, teléfonos y pactar estas citas a ciegas sin tener en cuenta el riesgo que pueden correr y además los casos que se han presentado que no terminan bien las citas a ciegas, como feminicidios, como abuso sexual, como algún tipo de violencias que estas personas han vivido. Y nosotros como fundación, ¿qué estamos haciendo para abordar estos desafíos? Es que aprovechamos que gracias a la virtualidad hemos podido llegar a muchas personas de diferentes partes de nuestro municipio, de diferentes partes de nuestro país y también de diferentes partes del mundo. Por eso es que nosotros realizamos campañas educativas y diálogos sobre la orientación frente a los riesgos y a la seguridad en línea, haciendo también visibles estas rutas de atención cuando están siendo violentados los jóvenes desde la virtualidad y además construir esos entornos seguros para los jóvenes, abrirle las puertas de nuestra sede para hacer acompañamiento psicosocial si viven alguna situación de estas. Entonces, esto es lo que hacemos desde Tengo Ganas para abordar estos desafíos, de manera efectiva. Muchas gracias, Luz. Y voy a pasar ahora a platicar un poco con Wendy Moe, que ella es la coordinadora de proyectos seguras en línea, edición elecciones 2024 en IPANDETEC, Panamá. Wendy es una activista digital de empoderamiento de la mujer con estudios en Derecho y Periodismo, con experiencia en el contexto de personas refugiadas y actualmente coordinadora de proyectos seguros en línea. IPANDETEC es una organización sin fines de lucro que promueve el uso y regulación
de las TIC y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital en Centroamérica. Esta pregunta es, hablando de empoderamiento digital, Wendy, ¿cómo podemos hacer para empoderar a la generación Z a utilizar la tecnología más efectivamente? Muchas gracias. Punta del millón. Un gusto conocerlas a todas y escuchar tantas historias inspiradoras de lo que hacen día a día. Felicidades, me siento empoderada solamente con escucharlas. Bueno, les comparto un poco de parte de IPANDETEC, a través de este proyecto Seguras en Línea, estamos buscando precisamente eso. Empoderar a personas independientemente de la generación Z, generación millennial, generación baby boomers, entre otras, pero tomando en cuenta también el enfoque en la generación Z, porque como bien mencionabas, Pamela, número 1, son los que más utilizan las redes sociales, tomando en cuenta, por ejemplo, TikTok, que es el segundo buscador, pero también lo utilizan mucho más para entretenimiento, para desahogarse, como un espacio para escapar. Y como mencionaba muy bien Candela, es una generación que nació siendo parte ya de estas nuevas tecnologías, ¿sí? De repente no fue una transición como mi generación, yo soy generación millennial, sino bien que ya estaban ahí. Entonces yo a veces me pregunto, realmente es una pregunta que incluso he compartido tantas veces en redes sociales, porque tengo tanta curiosidad y expectativa de qué les tocará vivir a las próximas generaciones, ¿sí? Entonces, puntualmente con el tema del empoderamiento digital, a través de este programa, buscamos que las mujeres puedan conocer cuáles son las herramientas, ¿ok?, de seguridad en las redes sociales para hacer frente particularmente a la violencia. Y este es un tema muy controversial porque las redes sociales nos empoderan, pero también nos destruyen, ¿sí? Entonces, es un arma de doble filo que si tú no estás preparado o preparada, puedes utilizarla en contra y en detrimento de tu persona, alterando también y afectando incluso tu salud mental. Entonces, yo creo que uno de los triggers dentro del mundo digital para que sea contradictorio el empoderamiento propiamente es que las personas que consumimos las redes sociales los consumamos de cierta forma que nos afecte tanto en nuestra vida personal. Y yo también he sido víctima, por ejemplo, de acoso en redes sociales, he sido víctima de comentarios negativos que ciertamente afectan mi salud mental. Y si yo no tengo estabilidad en un mundo físico, personal, no voy a poder reflejar, o eso no va a estar reflejado en mí en un mundo digital. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la forma de empoderar también digitalmente va de la mano con quién tú eres, tu identidad y cómo te reconoces como persona fuera de las redes sociales, porque lo que vemos en redes sociales, en gran parte, no voy a asegurar ni aseverar que es en su mayoría, pero en gran parte es contenido por apariencias, ¿sí? No quiero de repente también decir que es contenido falso o fake, pero sabemos que eso lo vemos también en redes sociales y se va generando de repente una expectativa errada de lo que debería ser mi vida. Y si mi vida no es como la de Pamela, como la de Candela, como la de Arlis, como la de Luz, como la de Scarlett, entonces mi vida no vale. Yo tengo que estar muy bien planteada y yo creo que eso es fundamental en términos de socializar, sensibilizar este tema en redes sociales. Aquí la pregunta es, o más bien la forma en cómo nosotras que trabajamos en temas de empoderamiento, en contra de la violencia, es buscar maneras atractivas prácticamente de atraer, vaya la redundancia, a la generación Z. Y sabemos, por ejemplo, que las redes sociales en sí es un mundo de estrategias y de likes y de viralidad y cómo haces para que tu video suba de alcance, cómo haces para el engagement. Y ciertamente sabemos incluso que, por ejemplo, un hook, un enganche,
para una persona promedio es de 3 segundos. Si a mí no me interesa tu contenido en 3 segundos, entonces voy a scroll. Entonces, este tipo de contenido muchas veces no es atractivo para la generación Z. Así que hay que buscar las maneras de adaptarnos al contexto actual para poder atraer a esta generación, ¿ok? Para que puedan interesarse en temas que les empoderen digitalmente y que puedan hacer frente. Y al momento de asumir estos retos en redes sociales, si quieres ser una creadora de contenido o quieres socializar, compartir contenido de valor, o simplemente eres una persona que consume las redes sociales, no específicamente creas contenido, tengas las herramientas necesarias, sobre todo estés planteada y estable emocionalmente para que esto que ves en redes sociales no te afecte, tomando en cuenta que es un mundo de apariencias muchas veces. Preguntabas qué crees, que no sabes o no tienes idea de cómo va a ser el futuro. Y viéndotelo de una generación atrás, te digo que la verdad es que no tenemos ni idea. Especialmente cuando vemos esta tercera revolución tecnológica, ahorita cuando ya estamos hablando de AI, deepfakes, y eso, estos eran problemas que no estábamos pensándolos bien hace 5 años. Te decían, te hablaban de AI y te parecía todavía que estaba viendo una película de ciencia ficción. Entonces, la verdad es que no tenemos ni idea de qué puede haber en 20 años, ¿no? Y así fue antes, ¿no? En mi caso, nosotros empezamos a utilizar plataformas como ustedes nunca han escuchado de MySpace, me imagino, o de cosas así, pero fuera como, no sé, ni idea, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es distopia casi, ¿no? Y ese es el futuro, y por eso tenemos que hablar cuando hablamos de tecnología, de cómo hacemos como para asegurar el futuro que no conocemos. En inglés se está usando mucho para términos legales el término future proofing. ¿Cómo hacemos para que nuestras leyes estén preparadas para tecnologías que todavía no conocemos, que seguro vienen enfrente de nosotros? Arlis, quisiera que nos hablaras un poquito de cómo has visto tú en Guatemala que la tecnología ha afectado a niñas y niños. De acuerdo. Pues desde mi experiencia, la tecnología ha tenido un impacto en la vida de niñas y adolescentes en Guatemala, como ya lo mencionaba, tanto positivo como negativo, ya que nos ofrece muchas actividades de aprendizaje y empoderamiento. Pero asimismo, pues la tecnología también ha sido utilizada como herramienta para generar violencia y abuso, especialmente contra las niñas y adolescentes. Un claro ejemplo que yo les quiero contar fue el caso de una adolescente indígena de mi comunidad, que en su activismo a través de redes sociales y plataformas digitales, pues fue juzgada sobre su aspecto físico, fue discriminada, fue subestimada y humillada por ser mujer, pero especialmente por ser una mujer indígena. Gracias al conocimiento y al empoderamiento que ella tenía, se abocó a organizaciones quienes la respaldaron a realizar su denuncia. Por lo que para abordar este tipo de desafíos, considero que es muy importante promover la educación sobre cómo identificar la violencia y el acoso en línea. Es importante dar a conocer rutas de denuncia para que las víctimas puedan reportar comportamientos abusivos y acosadores. También se deben desarrollar plataformas en línea seguras, libres de acoso, para que niñas, adolescentes y mujeres puedan navegar sin miedo a ser violentadas. Considero también que es importante informar y concientizar a los padres de familia sobre la importancia de estar pendientes o vigilantes a lo que sus hijos e hijas hacen en espacios digitales para prevenir algún tipo de violencia o abuso. Y pues también creo que si trabajamos en conjunto podemos crear un entorno en línea seguro y aprovechar los beneficios que nos ofrecen estas herramientas digitales para poder empoderar, para poder informar a más personas, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Gracias por eso. Y me voy a salir un poco fuera de script porque veo el resto de las 4 y me dan ganas de preguntarles realmente de todo el área en la que están trabajando ustedes. Realmente, si tuvieran que escoger una o dos cosas, ¿qué cosas les preocupan a ustedes
realmente, personalmente, lo que más angustia te da por lo que escuchas, por lo que te está reportando la gente que está enfrentando esta generación de mujeres realmente cuando viene a todo este proceso digital? Voy a empezar contigo, Candela. Es interesante ponernos a pensar. Acá en Argentina hay una cifra de uno de los estudios que hicimos de Fundación Bellamente, que es que de 10 mujeres, 8 sienten insatisfacción corporal, con lo cual creo que es interesante poner el foco para pensar, bueno, ¿por qué tantas personas están insatisfechas con su cuerpo? Y tiene que ver con el bombardeo publicitario que hay en las redes, con todas las imágenes que veníamos charlando. Entonces, si hay algo que alarma es la insatisfacción y también el entender que esta insatisfacción deriva en, por ejemplo, trastornos alimentarios, deriva en el consumo de muchos productos y servicios de belleza, es una industria que está poco regulada, entonces después hay muchos casos de mala praxis, de tratamientos estéticos, con lo cual creo que es interesante pensar las cosas que nos alarman de lo que generan las pantallas, pero sobre todo el impacto que después perdura por fuera de las pantallas. Ahí hay algo como... sí, para poner el foco. Y después, por otro lado, con respecto también a la imagen corporal, que es lo que más trabajamos de Bellamente, está todo lo que está relacionado a el positivismo tóxico, donde también hay muchos mensajes de amate, querete, aceptate en redes, pensando que es un parche que hay que ponerlo como una solución individual, y la realidad es que es muy difícil amarse, quererse y aceptarse si vivís en un contexto que constantemente te está diciendo que tu cuerpo no está bien. Y que siempre puedes comprar algo nuevo del mercado para mejorarlo. Entonces sí creo que tenemos mucho por hacer, muchísimo, y que el mensaje que tenemos que transmitir en redes y también en los colegios, o sea, en distintos espacios, es que la problemática relacionada a la insatisfacción corporal tiene que ver con algo sistémico y algo cultural, y no es algo que vamos a solucionar diciéndonos nos queremos, nos amamos y nos abrazamos, sino que también tienen que haber distintas medidas que se tomen para que el contexto sea más saludable y amigable para todas las personas. Así que eso. Tienes mucha razón. Hay mucho gurú hoy en día que te dice no, quiérete, o hay que trabajar en uno mismo para hallarse a uno mismo. Pero ¿cómo se trabaja en uno mismo? ¿Cómo me hallo a mí mismo? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me voy a encontrar? Mi vecina se encontró, pero yo no. Etcétera, no. En cuanto a cuerpo, no, bajé de peso porque estoy emocionalmente compuesta, me arreglé y ahora a la vecina le funcionó y repito, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, es algo que yo realmente le pongo mucha atención porque siempre veo que está el mensaje, pero no la solución, ¿no? Es como, esta es la acción que tenés que tener, pero no, trabajar en uno mismo es difícil. Y a veces se necesita ayuda, y ayuda también muchas veces de la que no puedes pagar, o no puedes tener, o no puedes accesar de repente a donde estés, ¿no? Es muy, mucha psicología también, con relaciones también, qué tipo de relaciones estás, cómo es tu pareja, etcétera, etcétera. Scarlett, ¿qué te preocupa a ti realmente? Yo creo que me preocupa mucho cómo estamos dando la información, porque vemos muchísimas organizaciones de derechos humanos que estamos trabajando en la prevención de la violencia, el tema de equidad de género, pero los lenguajes que manejamos nos entendemos nosotras, quienes estamos dentro de las instituciones, quienes aprendemos de manera técnica, quienes aprendemos y conversamos y analizamos, pero no toda la gente tiene el chance, no todas las niñas tienen la oportunidad de manejar que el patriarcado y que el sistema dominante no lo van a entender así. Para mí el desafío es cómo yo llego a este mensaje y hago que la información, la alfabetización mediática también alcance a las personas que necesiten aprender en su propio lenguaje. Ahora, con las nuevas generaciones y específicamente la generación Z, adoptamos hasta nuevas palabras, ¿no? De mi influencer favorito o de la persona que está top en el momento, porque ustedes ya saben aquí cambia quién está siendo la figura máxima, el qué
Por ejemplo, ahora una expresión que lo podemos utilizar, que ustedes ya saben a quién me refiero. Mucha gente tiene los ojos puestos en esto porque se vuelve moda, se vuelve tendencia también. Y si esta persona de repente está dando un mensaje que puede ser positivo, pero no lo está dando con la información de derechos humanos, con enfoque de género, con todo lo que entendemos que debe conllevar el desarrollo de una vida pues digna y sana, pues no va a llegar al mensaje tal cual, va a llegar un poco distorsionado o posiblemente le estamos dando mucha audiencia a personas, como alguien ya lo mencionaba, a personas que tienen tintes de violencia, tintes de racismo, de maltrato, y por lo tanto, sí creo que es necesario que el lenguaje que utilizamos las organizaciones para combatir la violencia tiene que ser amigable con las audiencias. La generación Z aprende de maneras distintas a la nuestra. Ahora tienes que meter un trend, una canción, una frase, algo que llama la atención, o simplemente con un meme puedes educar en lugar de una charla, conferencia magistral de 3 horas. O sea, es necesario que también nos adaptemos a las nuevas tecnologías. Y solo estamos hablando como de un porcentaje de población que, pues, que habla español, que tiene internet, que está todo el día constantemente en las redes, pero ¿qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad? Estamos tomando en cuenta también si estas personas están aprendiendo estos temas. ¿Qué pasa si el mensaje solo se queda en español y no estamos llegando a los pueblos indígenas? En mi caso, en Guatemala, hay muchísima información que se queda solamente porque hablamos español y no traducimos también a los idiomas maternos. Creo que también esto es importante porque solamente nos quedamos con el entretenimiento, con el humor, con el amarillismo, con lo malo, con lo tóxico, pero hay muchísimos mensajes poderosos que se están dando y se pueden llegar a repartir por todo el internet y por todas nuestras audiencias si lo hacemos un cambio también, porque si hablamos formal y técnico, entre nosotras, las que estamos en las organizaciones, nos convencemos, pero no vamos a llegar a nuestra audiencia. Por eso tenemos que buscar también, por ejemplo, Arlis, a mí me emociona que Arlis esté aquí porque es una adolescente y tú puedes ser el cambio también en tu comunidad, no solamente de presencia, que tú estés y conozcas a las chicas, sino que también el que estés acá, el que hables en las redes sociales. Varias mencionaron que tienen proyectos también en redes y creo que eso nos conecta, ¿no? Pero nos conecta cuando manejamos un mismo lenguaje. Si ya nos desconectamos y lamentablemente lo hacemos muy técnico, no vamos a llegar a la generación Z. Van a llegar las personas que tienen grandes audiencias y que posiblemente no tengan la información de derechos humanos. Me encanta lo que hablas del lenguaje y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho cuidado antes de que me caiga toda la red feminista de amigas mías encima. Es parte del problema que tiene mi generación y la generación anterior a la mía, es que, pues, en términos de la lucha social, pues fue una generación que le costó mucho salir, ¿no? Especialmente la anterior a la mía. Em, y entonces, ¿no? Hablamos de feminismo, de patriarcado, son los términos que utilizamos, ¿no? Y todos ellos son reales y existentes, pero cada vez nos escucha menos la gente. Y es porque no estamos hablando de una manera accesible, es un mundo más equitativo. También la gente le gusta saber que sí, soy feminista porque creo en igualdad, no porque creo en un solo dogma. Entonces, me parece muy interesante que lo digamos abiertamente, ¿no? Que es uno de los problemas por los que nos cuesta llegar. Luz, ¿a ti qué te despierta en la noche? Y algo que retumba mucho en mi cabeza es, de hecho, lo de las aplicaciones a ciegas, las citas a ciegas, perdón, porque en un estudio de la firma de seguridad digital, el 54% de los usuarios de estas plataformas de citas son mujeres y hombres jóvenes. Entonces, ¿cómo, digamos, nos dejamos llevar de pronto por lo que hay en la pantalla y no somos capaces de medir esos riesgos que hay detrás de esa pantalla? Por ejemplo, los casos de feminicidio de esas mujeres que tienen citas y que nunca vuelven a sus casas, de esas mujeres que son violentadas sexualmente y que tienen miedo a hablar y a expresar porque les da pena quizás decir que fue en una cita ciegas. ¿Por qué? Porque es que la sociedad las señala, es que usted porque fue a una cita ciegas, usted porque no se cercioró antes de, pero entonces es esa desinformación que de pronto desde casa no nos brindan, de tener a veces muchísimo cuidado con la tecnología, porque en una parte es muy buena porque sí nos tiene, digamos, en espacios como este, de conocer la perspectiva de otras personas, de otras mujeres, de otras lideresas que luchamos por la igualdad, que luchamos por los derechos de las mujeres, pero también lo que decían ahorita es que esa información no llega a todo el rincón, digamos, del país, de mi país, Colombia.
en algunas veredas, en algunos pueblos indígenas no llega la tecnología, en algunos pueblos indígenas la tecnología la ven muy poco, de pronto la sataniza. Sí, entonces como que usted mucho cuidado con lo que hace. Ojo, pues ya, pero no dicen, mire, no nos educan para decir, mire, tenga muchísimo cuidado, mucha atención, quién le escribe, a quién recibe por su Instagram, por su Facebook, con quién habla por TikTok, o con quién usted se está viendo a ciegas, o con quién se va a ver a ciegas. Entonces eso es como algo que me preocupa mucho, porque de hecho somos más las mujeres y los hombres jóvenes que participamos o que somos usuarias de estas aplicaciones sin medir los riesgos, y que nosotros como jóvenes, como hombres y como mujeres jóvenes, somos quienes tenemos más acceso a la tecnología y aún así no medimos esos riesgos o desconocemos que nos pueda llegar a pasar así. Incluso si nosotros vemos casos por la televisión o por las noticias de mujeres que han sido desaparecidas o han sido secuestradas por estar utilizando estas plataformas. Entonces eso es algo que sí retumba muchísimo en mi cabeza, porque acá en Santander de Quilichá, en el municipio del cual yo hago parte, del cual nací, somos muchas mujeres jóvenes y somos muy pocas las que estamos en organizaciones, en fundaciones, en colectivos feministas para darnos cuenta realmente que eso es una alerta y es una alarma que tenemos que estar todos, incluso los niños, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las mujeres adultas y los hombres adultos, de poder saber cómo llegar a los hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, para que tengan cuidado de que así como es de buena la tecnología, también tiene sus riesgos y hay que saberlos medir. Una cosa, Luz, que has estado comentando mucho el día de hoy ha sido que muchas de las plataformas realmente no pueden medir bien los problemas regionales o no se adaptan regionalmente bien, ¿no? Porque casi todas están orquestadas en Estados Unidos o en Europa. Eh, Nosotros trabajamos muy de cerca con varias marcas de apps de citas. Y te digo que lo que parcialmente el problema es, en el caso de América Latina, es que ha sido un producto, la América Latina no ha sido un lugar de venta realmente, porque realmente la gente ha sido como uno de los lugares del mundo al que más le ha costado llegar a utilizar estas aplicaciones para citas, porque pues al parecer éramos muy coloquiales y realmente nos costó, no teníamos tanta necesidad tan pronto a comparación a otras partes del mundo como Europa o lo que sea, que la gente pues realmente empezó a tirar mucho más rápido, mucho más pronto de estas plataformas. ¿Y qué pasa? Estamos hablando en este caso de las de citas, ¿no? Esto pasa en otro tipo de plataformas, en otras partes del mundo con algunas diferencias, ¿no? Y ese es un problema, porque entonces los procesos educativos que muchas de las mismas plataformas, las inversiones que hacen, tal vez no las hacen en una región porque realmente no tienen el número de usuarios ahí que pueden tener en otras partes del mundo. Es súper interesante y realmente sí es algo que tenemos que, entre realmente el mundo de dating va en esa dirección. Esa es otra cosa que, repito, mi generación tiene que entender, ¿no? Y entonces realmente hay que saber cómo educar a la gente a utilizar y estas plataformas correctamente. Wendy, a ti qué te mantiene despierta en la noche? ¿Qué me mantiene despierta? Yo creo que uno de los factores que mantiene despiertos en su gran parte de la generación Z es la aceptación de su vida narrada desde un enfoque digital. Siento que lo que afecta actualmente y mi preocupación principal, porque yo he pasado por eso, es el apego a querer contar una historia, un storytelling a través de redes sociales que reciba aceptación y que vaya en detrimento de nuestra salud mental, porque no estoy alcanzando de repente el mismo nivel de aquella persona que inició junto a mí, pero esa persona es más viral que yo, esa persona tiene más likes que yo, esa persona recibe comentarios más positivos que yo, esa persona la admiran más que a mí. Entonces, yo creo que uno de mis más grandes temores
para esta generación particularmente que vive inmersa en redes sociales, que en una mesa, en casa de familia, no comparte por estar en el celular un gran porcentaje, es que su realidad de la persona que es, de su identidad, de quién soy, de cómo me conozco, se malinterprete y se tergiverse por querer mostrar a alguien que no soy en redes sociales y que esto afecte su salud mental. Yo creo que es importante nuevamente, y es repetitivo porque lo hablé en la primera intervención, que las personas que se tomen las redes sociales en serio en términos de creación de contenido y las personas que consuman solamente redes sociales en materia de educarse, entretenerse principalmente, entiendan que las redes sociales no son más que un reflejo de muchas veces en gran porcentaje de apariencias. Y que la realidad está en tu entorno, la realidad está en esa casa en la que vives, en la familia con la que creciste, en tu colegio, en el mundo cara a cara, en el mundo presencial. El tema es que esto definitivamente ha provocado a muchos jóvenes también, principalmente a mujeres, como mencionaba Candela, que fue uno de los puntos que dijo en esta pregunta, a no gustarse, a no querer su cuerpo, a no querer ser ella, a querer cambiar su personalidad para moldearte a un modelo que realmente tal vez ni existe, porque esa persona que te está mostrando eso en redes sociales puede ser que tampoco te está mostrando la realidad de lo que es y también está tratando de llegar a ser alguien que no es. Entonces, eso es lo que principalmente no me deja dormir. Ah. Y Arlis, yo sé, estoy convencida, solo con verte y escucharte, que tú has tenido esta plática con muchos jóvenes y alrededor de tu comunidad y más allá, estoy segura, que mira similitudes, mira diferencias con tu experiencia. ¿Cuál es tu opinión de la experiencia de otros, así como las percibes tú de gente de tu edad? Pues considero que con con las redes sociales y todo lo que estamos viviendo en la generación Z, muchas veces, como ya lo mencionaban, nos creamos una vida que no somos, nos creamos una ideología de cosas que quizá las personas que nos lo muestran en redes sociales tampoco lo están viviendo. Las niñas, las adolescentes y jóvenes en Guatemala y en otros países enfrentamos desafíos similares. Ya mencionaban también en respuestas anteriores acerca del acoso cibernético, acerca de la intimidación en línea, de la explotación a través de plataformas digitales, por lo que considero que una similitud que he observado es la conciencia sobre los peligros del mundo digital y ante todo esto pues también está el compromiso de la promoción de la seguridad en línea. Una de las brechas existentes es el acceso a la tecnología que considero que en Guatemala es más grande en comparación de otros países, lo que limita la capacidad de niñas a acceder a recursos digitales, que también lo mencionaban, especialmente a adolescentes y jóvenes mujeres de familias en el área rural que viven en extrema pobreza. Desde la perspectiva de un activista joven, considero que es muy importante el involucrar activamente a niñas, adolescentes, a jóvenes en el diseño, en gestión, en implementación de programas relacionados con la seguridad en línea, teniendo en cuenta pues sus experiencias, qué es lo que más les preocupa, sus sugerencias, qué es lo que ellos necesitan. También considero que es muy importante el poder capacitar a adolescentes, a jóvenes para fortalecer sus habilidades digitales, incluyendo la seguridad en línea, para ayudarlos y ayudarlas a protegerse a sí mismos y a otras personas para prevenir la violencia y el acoso en línea. Y pues también considero que las adolescentes y los jóvenes deben ser empoderados para abogar por políticas públicas y leyes
que protejan sus derechos en línea. Es muy importante el poder fomentar la cultura de denuncia y poder participar en espacios de toma de decisión sobre cuestiones relacionadas a la tecnología y a la violencia de género. Gracias, Arlis. Y me encantaría escuchar de todas las otras, por lo menos rápidamente, acerca de su fundación, de algún proyecto que esté haciendo su fundación para realmente combatir algunos de los problemas de los que hemos estado hablando. Candela, empiezo contigo. Bueno, qué bueno también poder hablar de cómo podemos usar las herramientas virtuales para generar un impacto positivo, porque si no nos quedamos solamente con un lado de la moneda. En Bellamente trabajamos para promover la diversidad corporal, sexual y de género, y específicamente hace 2 años trabajamos en conjunto con UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, en Body Right, que es una campaña que lo que busca promover es que haya un copyright para el cuerpo humano, que nuestros cuerpos tengan derechos en Internet. Acá en Argentina, recién el año pasado se empezó a incorporar a la violencia digital como una violencia de género, antes no, y claramente si bien hay un recorrido ya hecho, hay muchísimo más para hacer. Entonces trabajamos en todo lo que es concientización y prevención de violencia digital. También hicimos talleres en territorio donde viajamos a Jujuy a trabajar con tanto el sector público como también con adolescentes. Creo que es fundamental esto, poder diseñar con juventudes, esto que lo mencionaron un par de veces que me encantó, que es esto de entender que está bien, se busca prevenir, pero no es hablar de violencia digital y ponerse quizás a dar una charla de 5 horas, sino justamente hablarles en el lenguaje que ellos entienden. Por ejemplo, no sé, videos de concientización que no sean en formato horizontal, que sean en formato reel, que duren poco tiempo, que sea creativo el mensaje para que pueda generar un impacto que les movilice. Entonces, creo que con USPA lo que buscamos es constantemente entender cuáles son esas nuevas problemáticas que van emergiendo con el tiempo y las nuevas tecnologías, y apuntamos a multiplicar un mensaje a través de piezas audiovisuales creativas, a través de iniciativas que capten la mirada joven. Así que bueno, creo que está buenísimo poder usar las herramientas digitales. Nosotros en Bellamente tenemos una comunidad virtual muy grande en Instagram y ahora estamos empezando también a crecer en comunidad en TikTok y buscamos eso, poder llegar a miles y miles y miles de personas con un mensaje. Probablemente siguen a Bellamente y siguen a otras cuentas que promueven cosas muy distintas, entonces también está bueno entender que en la nube conviven un montón de mensajes y que tienen sus pros y sus contras, pero bueno, acá estamos intentando usar las herramientas para poder generar un impacto positivo. Scarlett, desde tu fundación. Sí, en Asociación Tanushil somos una organización local al norte de Guatemala y estamos trabajando en un servicio de consejería en línea que se llama Toma Nota, donde brindamos respuestas a todas las dudas de sexualidad que hacen adolescentes y jóvenes. Atendemos un promedio de 500 consultas mensuales de jóvenes de toda Latinoamérica, pero nos enfatizamos y hacemos también campañas utilizando Facebook como principal herramienta de publicidad para poder llegar a 4 países que sabemos que son donde hay desafíos más grandes para cumplir con los derechos sexuales y reproductivos. En este caso sería Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y es aquí donde estamos brindando la información científica, pero también donde estamos ahí cercano, atendemos todos los días de 8 a 10 de la noche. Son personas expertas que están atendiendo todos los días, incluyendo sábados, domingos, y estamos ahí y de verdad nos hace sentir como mucha satisfacción el saber que hay adolescentes y jóvenes que todavía están con muchísimas dudas, no porque exista toda la información en Internet científica y bien explicada, significa que las adolescencias lo pueden asimilar a sus vidas, porque es difícil también, están creciendo constantemente y es un poco complejo. Y cuando recibes también la compañía, el asesoramiento de alguien, te ayuda como a sentirse más segura y confiada, ¿no? Nos encanta saber que son más mujeres jóvenes quienes nos escriben, nos gusta saber que nos hablan sobre qué método pueden utilizar porque se están cuidando. Yo creo que las tecnologías van a seguir ayudándonos y es clave,
pero es importante escuchar a las adolescencias. Creo que esto tal vez no va tan ligado a lo que hacemos tecnológicamente, pero escuchamos. Cuando hacemos esos talleres de seguridad digital, hablamos como qué herramientas usan y nos quedamos sorprendidas. Las chicas nos dan las respuestas, o sea, nos dan cosas que no sabíamos y es como, wow, eso sí, no lo conocíamos. Entonces, no nos quedemos con que lo sabemos todo, ¿verdad? Las generaciones más grandes no supongamos y creamos que es lo más conveniente porque pueden ser que las nuevas generaciones, justo lo que decía Arlis, que les incluyamos en los proyectos, en la gestión, en la participación, también nos ayuda a entender cuáles son los problemas que les están afectando ahorita y por lo tanto deben estar ahí hablando, no las personas adultas hablando por las adolescentes. Yo creo que es importante, aunque la tecnología sea todo virtual, no hay que dejar esos espacios de conversatorios en persona para saber realmente lo que está pasando y seguro nos sorprendemos porque de que saben, saben. Estoy solo escuchándolas a ustedes, estoy más que convencida e inspirada. Luz, desde tu fundación. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros hemos tenido diferentes proyectos y diferentes campañas que han sido realmente exitosas dentro de nuestro municipio y también a nivel global. Y una de las campañas más exitosas que hemos tenido es la campaña de salud mental que se llama Tengo ganas de vivir, que nos movilizamos frente a cómo la violencia de género afecta la salud mental en épocas de pandemia, porque fue en el 2020, e hicimos diferentes actividades y movilizamos a las personas de no solo subir fotos, no solo subir videos, sino también que realizamos un programa que fue un magazine donde se invitaron a diferentes personas que sabían acerca del tema. Entonces, hablar acerca de cómo la violencia de género estaba afectando la salud mental y más en esa época en donde todos estábamos encerrados, en donde nos afectaba no solo físicamente, sino también psicológicamente, en donde tuvimos que cambiar nuestra manera de vida, nuestro ritmo de vida, quienes salíamos o nuestros trabajos principalmente era con las comunidades y el contacto directo con las comunidades. Y además de que se dieron diferentes tips, diferentes comentarios de, es que algunas mujeres realmente estaban sufriendo de violencia en sus casas y tenían que convivir en el 2020 y parte del 2021 con sus agresores. Entonces, ¿cómo ellas podían acceder a esa ruta de atención? ¿Cómo ellas podían realmente tener en cuenta de cómo salir de ahí? No es solamente decirles sal de ahí porque realmente no es fácil quienes lo hemos experimentado, sino también realmente darle tips para que ellas pudiesen al menos solventar esa situación hasta que tuvieran la decisión de poder salir de ahí como es. Aparte de que les hicimos saber que no estaban solas y que podían buscar ayuda cuando la necesitaran y que nuestra fundación iba a estar ahí presente en esos espacios. Y además de este espacio, con todo lo que surgió, con los invitados, con las personas que comentaban por las redes, porque era por medio de en vivos, por medio de nuestra plataforma de Facebook, que es donde llegamos a más personas, y las personas que compartían estos espacios, fue que nació la campaña del 8M, cómo es, cómo sería, imaginemos un mundo posible sin violencias contra las mujeres. Entonces, esta campaña se crearon 8 fotografías, que lo que decían ahorita mis compañeras es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, una imagen puede reflejar muchas cosas de lo que yo pueda decir en una hora, como decían ahorita. Entonces, esas imágenes fueron creadas sobre las diferentes situaciones que como mujeres nosotras vivimos a diario, pero no solamente como mujeres y ya, sino como mujeres jóvenes, como mujeres lideresas, como mujeres del norte del Cauca, que es un departamento que ha sido violentado durante muchos años y que las consecuencias de ello ha sido más violencia hacia la mujer. Entonces se hablaba frente al acoso, frente a trabajar entre hombres y mujeres, porque la cuestión de las violencias de género no es solo de las mujeres, sino de los hombres, de trabajar por la igualdad, de la sororidad y también de los cuerpos diferentes, porque son problemáticas que nos afectan ya sea de manera directa o indirecta a nosotras las mujeres y en especial a lideresas jóvenes. Estas fueron unas piezas que son hechas por las mismas personas que hacen parte de la fundación, dando ese mensaje de apoyo y que nuestros jóvenes de aquí de la fundación se sientan parte de y se sientan protagonistas de que realmente están creando impacto, no solo en su municipio, sino a nivel nacional y a nivel mundial, porque fueron 8 fotos que se viralizó, que fueron muy conocidas por diferentes personas y que aparte esto daban un mensaje de apoyo hacia las personas que han sufrido algún tipo de violencia
por parte de otras personas. Y la expresión de cómo es, cómo sería, es una expresión que acá en Colombia utilizan los jóvenes, tipo como que no están haciendo nada y dice cómo es, vámonos a comer un helado. Entonces, por eso es que nosotros nos adaptamos también al lenguaje de nuestros jóvenes para que ese mensaje llegue de una manera efectiva. Lo mismo que decía Scarlett, de que nosotros podamos no solo hablar como nosotros lo hablamos, sino que adaptarnos a esas nuevas generaciones, de que realmente ellos tienen su lenguaje y entonces por medio de ese lenguaje les vamos a llegar. Porque es que nuestra fundación Tengo Ganas acá en Colombia es hecho por jóvenes y para jóvenes. Entonces que nuestros jóvenes nos miren como una inspiración y como una motivación de que en el norte del Cauca no todo es violencia, no todo son violaciones hacia las mujeres, sí las hay, pero también habemos jóvenes y mujeres, líderes y lideresas comprometidas por ese cambio social y trabajando desde los colectivos, desde las fundaciones, en pro de esos derechos que como mujeres merecemos y como mujeres jóvenes pues tenemos acceso a ellos. Claro, no, gracias por eso. Es increíble ver también proyectos de jóvenes liderados por jóvenes y especialmente en regiones que han tenido problemas, ¿no? Para que sirvan de ejemplo, para que sirvan de inspiración a otros. Wendy, cuéntanos un poco de Ipandetec y al proyecto también que haya ayudado a solucionar el problema. Claro, y Pandetec es una ONG que fue fundada justamente en Panamá hace aproximadamente 10 años y pues prácticamente nos encargamos de asegurar que se regulen las tecnologías de comunicación. Ahora, hay distintos proyectos en búsqueda de la defensa de los derechos humanos con un enfoque digital en Ipandetec, pero particularmente desde un enfoque de género. En el 2019, ya llevamos aproximadamente 5 años, se lanza el monitoreo de violencia política digital dirigido a candidatas en su momento en Panamá porque íbamos a celebrar las elecciones en ese momento. Entonces lo que buscaba este monitoreo era evidenciar aquellas prácticas discursivas de violencia política en medios sociales, específicamente en Twitter en su momento. El proyecto evolucionó de tal manera que durante estos 4 o 5 años también se ha implementado en Guatemala, en Honduras y en Costa Rica. Y este año se va a volver a replicar nuevamente en Panamá. Ahora desde la denominación de Seguras en Línea, que es básicamente una actualización o una modificación en el proyecto, en donde buscamos empoderar a las mujeres en términos del mundo digital para que puedan también sentirse seguras. Y esto es muy importante porque todas las mujeres, y aun cuando se desconozca y alguien diga, no, yo nunca he sido víctima de violencia, todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de violencia. Eso no se puede refutar, eso es una realidad, es un hecho, es estadístico, es el día a día, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, si hablamos de esta realidad física que paso de repente por una calle y recibo piropos que no solicité, que no pedí, o de repente soy víctima de alguna violencia física, alguna violencia sexual, psicológica, económica, en el mundo real, esto ha transmutado definitivamente y desafortunadamente también a las redes sociales, al mundo digital. Y si existen organizaciones en pro de los derechos humanos en términos de, desde una perspectiva física, presencial, face to face, y Pandetec se encarga de que estos mismos derechos humanos, desde un enfoque digital, sean también protegidos, ¿sí? Y se pueda tener acceso. Entonces, eso es lo que busca Seguras en Línea, que las mujeres puedan sentirse tranquilas, seguras cuando navegan a través de redes sociales, conociendo cuáles son las herramientas de prevención y de protección en caso tal de ser víctimas de violencia. Pero muchas gracias por eso. Y para terminar, quisiera escuchar, esto le he preguntado a todo el mundo, así que no estoy discriminando contra ustedes porque son las últimas que son las primeras siempre. Una acción, si ustedes pudieran recomendar. Esta conferencia ha sido especialmente hecha para activistas y organizaciones
en todo el mundo y pudieran dar un consejo, una acción de qué debemos de hacer para progresar en este tema, visto desde el punto de vista como mujeres jóvenes, ¿cuál sería? Y Arvis, tengo que empezar contigo. Un consejo. ¿Qué le aconsejarías tú a cualquier organización o persona joven que te esté escuchando ahorita? Pues considero que, como ya lo mencionaba, el empoderamiento juvenil, el poder concientizar y brindarle la información adecuada a los jóvenes, a niñas y a mujeres acerca de las ventajas que nos brindan estas herramientas digitales, pero como también lo mencionaban, el poder también brindarles la información necesaria para poder identificar la información que es verídica y la que no, porque muchas veces pues somos propensos a poder obtener información falsa y no poder identificarla o ser víctimas de abuso, de acoso, de algún tipo de violencia en línea. Entonces considero que también las organizaciones pues deben tomar en cuenta las juventudes, deben poder escucharlos. Nosotros a través de estos espacios, a través de redes juveniles, pues estamos alzando la voz, especialmente, por ejemplo, el día de hoy yo estoy acá con ustedes en este espacio en línea, alzando la voz, no solo por las niñas de mi comunidad, sino por todas las niñas del país e Claro, incluso pues fuera de Guatemala también. claro. Entonces considero que es muy importante el que el que nos tomen en cuenta, el que también nos escuchen nuestras propuestas y que a través de ello pues también puedan ir gestionando sus proyectos, porque qué mejor que plantear algo que pues es pedido por las juventudes. Claro. Estarás contenta, Arvis, de escuchar que mucha gente en todo el seminario, en todas partes, han dicho lo mismo. Educar. Educar es lo mejor que podemos hacer. Educar digitalmente a todo el mundo, de todas las generaciones realmente, para evitar muchos de los problemas que estamos viendo. Candela, una acción. La acción que recomendaría, claramente coincido con incorporar a juventudes en el diseño. También sumo esto de tener una mirada federal, que no sea únicamente de personas de capitales, sino que se pueda contemplar personas de distintos territorios, y que constantemente se piense online y offline, de que se haga ese juego, porque muchas veces nos quedamos solo con las interacciones y nos perdemos de vista un montón de cuestiones que tienen que ver con el afuera de la pantalla. Eso. Sí, no, ese es muy, eso es muy cierto, porque muchas veces muchas de las soluciones, especialmente de plataformas que vemos, son todo sobre el contenido online, pero después todo lo que pasa en real life, offline, tal vez es minimizado menos o tiene que ver menos con ellos. Así que eso es un muy buen punto. Scarlett, Seguir conectadas entre nosotras, con nuevas voces, también con nuevas personas, no tenerle miedo a las tendencias, a todo lo nuevo que se viene, porque le podemos sacar mucho provecho. Yo creo que sí es importante reconocer que en este momento tecnológico tenemos que estar abiertas a los nuevos cambios, a escuchar a las voces que necesitan ser escuchadas y que aprendamos entre nosotras. Creo que la diversidad de mujeres que vemos hoy en día, conectar con personas de otros países también nos ayuda a entender y decir, bueno, está pasando algo similar acá, no es una realidad tan distinta. Entonces, yo creo que mantenernos conectadas nos ayuda, obviamente no olvidándonos del tema presencial, pero creo que también el saber que le podemos sacar algo positivo a esto y escuchar a quienes están utilizando más la tecnología, porque ahí vamos a encontrar la clave para poder llegar a público más grande. gracias. Luz, Listo, claro que sí. Lo que yo podría decir desde mi experiencia también es que podamos ser líderes influyentes en nuestros territorios, pero también que podamos utilizar estas plataformas para ser creadores de contenido que influyen de manera positiva en los demás, donde podamos hablar de violencia sin ser censurados, donde podamos brindar apoyo a quien lo necesita, pero principalmente donde podamos empoderar y empoderarnos y podamos llegar a todos los rincones del mundo, brindando esa esperanza de que no todo está perdido y además de como jóvenes líderes y lideresas influyentes, no solo en nuestro territorio,
vamos a alzar la voz, vamos a luchar, vamos a seguir visibilizando estos temas que son tan importantes hablar en todas las personas del mundo, y además de que la voz de la juventud es ese lugar seguro para los que tienen aún esperanzas en el mundo y para aquellos que les ha tocado callar. Muchas gracias. Y Wendy, esta Eh, acción. Sí, yo diría que es responsabilizarnos. Creo que es importante que sepamos que si tenemos un conocimiento, si dominamos cierto tema en materia de derechos humanos, en equidad de género, en prevención y protección de violencia hacia la mujer, que seamos responsables de crear contenido sobre el tema. Yo creo que hay un temor a veces de compartir cierta información, ya sea por el lenguaje en el que se maneja o porque se considera que quizás no tiene tanto alcance o no es un tema tan atractivo, pero tenemos una responsabilidad de hacerlo porque hay alguien allá afuera que está esperando esa respuesta, que está esperando informarse, porque ha sido víctima, porque quizás está siendo víctima y no lo sabe. Y las redes sociales tenemos que utilizarlas para eso, para que sean una herramienta informativa para salvar vidas. Así que yo diría que se responsabilicen las organizaciones y también aquellas personas que son creadores o creadoras de contenido para que puedan sacar, visibilizar y exponer estos temas que pueden salvar vidas. Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. Realmente, se lo digo de corazón, cuando uno empieza a pensar, ¿no? Especialmente en un puesto como el mío, uno empieza a pensar, pues, ¿a quién le voy dejando, a quién le voy dejando esta carga, ¿no? Y yo las miro a ustedes y estoy confiada que le estoy dejando la carga a alguien mejor que a mí. Así que me inspira realmente a seguir, me inspira a poder apoyar y que la fundación apoye todo el trabajo que ustedes hacen, porque realmente se necesitan más voces como las de ustedes para poder seguir adelante. No me puedo imaginar una mejor manera de cerrar la conferencia que con todas ustedes. Y así que muchas gracias y seguimos todas en contacto.